Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a comenzar con el tema número 3 de Física y Química de tercero de la ESO. El tema se llama elementos y compuestos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar viendo una breve historia de la clasificación de los elementos químicos. La primera clasificación que se hizo sobre los elementos químicos apareció a principios del siglo XIX y ordenaba todos los elementos químicos conocidos hasta la fecha, que eran muy poquitos, en metales y no metales. Es una clasificación muy básica, pero una clasificación que se sigue utilizando hoy día. La siguiente clasificación se la debemos a Dobereiner, y Dobereiner se dio cuenta que podía organizar algunos de los elementos que se conocían hasta la fecha en grupos de 3, que llamó triadas. Y las propiedades del átomo central era una media del átomo que estaba por encima y del átomo que estaba por debajo. Pero claro, triadas, grupos de 3. En la tabla periódica hay muchísimos elementos y había muchos elementos que no cumplían esta norma. Posteriormente apareció la ley de las octavas de Newland. Este científico ordenó los elementos conocidos hasta la fecha según su masa atómica y comprobó que las propiedades, cuando lo ordenaba según la masa atómica, lo iba poniendo uno detrás de otro, pues resultó que cada 7 elementos químicos se volvían a repetir las mismas propiedades, o el elemento siguiente tiene unas propiedades muy parecidas al primero. O sea, él ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues el octavo, si lo ponía debajo del primero, tenía propiedades químicas parecidas. Bueno, él llamó a esto, por su equivalencia con la música, como la ley de las octavas de Newland. Posteriormente ya llegó Mendeleev. Mendeleev fue el creador de la tabla periódica actual, con algunos fallitos, pero que se corrigieron, ¿vale? Y Mendeleev lo que hizo fue ordenar todos los elementos químicos conocidos hasta la fecha en función de sus masas atómicas y de sus propiedades. Y la tabla de Mendeleev es prácticamente la tabla que conocemos en la actualidad. Fue tal la genialidad de Mendeleev que dejó huecos para elementos que aún no se conocían. O sea, él se dio cuenta de que ahí faltaba un elemento y eso ayudó a descubrir elementos nuevos. O sea, fue una genialidad. Meyer hizo una tabla muy parecida a la de Mendeleev, pero la publicó un año después. Y Meyer ordenó los elementos en función de su volumen atómico. Y Moseley se dio cuenta que era mejor ordenarlo, con estudios que hizo sobre rayos X, se dio cuenta que era mucho más interesante ordenar los elementos de la tabla periódica por el número de protones, o sea, por el número atómico, ¿vale? No por la masa atómica. Desgraciadamente Moseley murió muy joven. Bien, pues vamos a ver el sistema periódico actual. ¿De acuerdo? En el sistema periódico actual, o sistema periódico de los elementos, o tabla periódica de los elementos, ¿vale? Todos los elementos químicos que se conocen se organizan en filas. Hay 7 filas. Estas filas las llamamos periodos. Y columnas. Hay 18 columnas y a esta columna la llamamos grupos. Luego, en la tabla periódica los elementos están organizados en periodos y grupos, ¿de acuerdo? Y la tabla periódica actual, los elementos están ordenados en función de un orden creciente de números atómicos. Bien, pues aquí tenemos un esquema de lo que sería la tabla periódica de los elementos actual. Los 7 periodos, los 18 grupos, ¿vale? Y la tabla periódica la podemos dividir en 3 o 4 grandes grupos. Los dos primeros grupos, el grupo 1 y el grupo 2, ¿vale? Se llaman elementos tipo S.
Ya veremos el año que viene por qué se llaman tipo S. El primer grupo, que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, se conoce como los metales alcalinos. El segundo grupo, berilio, magnesio, calcio, troncio, bario y radio, se conocen como los metales alcalinotérreos. Luego pasamos a los metales de transición, ¿vale? Estos metales están organizados en 10 grupos. 10 grupos. Se le conoce también como los elementos tipo D. Y aquí tenemos los elementos tipo P, en el que he puesto algunos: el helio, el neón, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿vale? Son elementos tipo P. Aquí aparece una línea, que en la tabla periódica también aparece, que lo que hace es marcar la frontera entre los no metales, que son esta esquinita, ¿vale? La esquinita superior derecha de la tabla periódica, y los metales, que es todo lo demás. Todo lo demás son los metales, ¿de acuerdo? Es muy importante. Metales hasta aquí y no metales esto de aquí arriba. Elementos tipo S, elementos tipo D, elementos tipo P. En la tabla periódica organizamos los elementos químicos en grupos, y hay 18 grupos. Grupos 1, 2, aquí hay 10 más, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? La tabla periódica está organizada en 18 grupos y 7 periodos que empiezan a contar: periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿De acuerdo? Y luego nos encontramos dos grupos, los lantánidos y los actínidos, que irían aquí en medio. O sea, habría que cortar la tabla periódica y hacerla larguísima y meter estos dos grupos aquí. Obviamente, por comodidad, lo que se hacen es se colocan fuera, ¿vale? Son los lantánidos, porque va a continuación de un elemento que hay aquí, que es el lantano, y los actínidos. Y por último, lo último que nos queda por ver de este tema es saber diferenciar entre átomo, molécula y cristales. Átomo es cualquier elemento químico que esté aquí en la tabla. Hemos cogido, por ejemplo, el neón, pero podría haber cogido el boro, el carbono, el litio, podría haber cogido cualquiera. ¿De acuerdo? Ah, se me olvidaba. Este recuadrito es cómo aparecen los elementos en la tabla periódica. En el medio aparece el símbolo, debajo suele aparecer el nombre, y luego a la izquierda, parte superior izquierda, número atómico, parte superior derecha, número másico. ¿De acuerdo? Importante. Bien, pues entonces volvemos. Átomos. Cualquier elemento de la tabla periódica. Esos son átomos, ¿vale? Y no aparecen unidos a nadie. Si son átomos individuales no pueden estar unidos a nadie, obviamente. Molécula. Pues son grupos de átomos unidos mediante uno o varios enlaces, normalmente covalentes, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. El CO2 es una molécula. Si tengo un montón de moléculas formando una sustancia, pues hablamos de sustancias moleculares, sustancias formadas por moléculas. Y luego los cristales es un conjunto de átomos o iones con una estructura interna ordenada en las tres direcciones del espacio, ¿vale? Por ejemplo, aquí he intentado representar cómo sería, por ejemplo, un cristal de cloruro sódico. Un átomo de sodio positivo, cloro negativo, sodio positivo, cloro negativo, sodio positivo, y muy bien ordenados. También podría ser un cristal metálico. En ese caso, aquí tenemos iones, cloro menos, sodio más, cloro menos. Pero si tenemos un metal, lo que tenemos es digamos, los átomos puestos en posiciones fijas, ¿vale? Con la misma estructura, pero son todos átomos del mismo elemento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es prácticamente todo lo que tenemos que comprender de este tema en tercero de la ESO. Vuelvo a insistir que es muy importante que ahora cojas tu libro y te dediques a hacer problemas, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta el próximo vídeo. Hasta luego.